Bueno, pues es que ahí está la cuestión. O sea, esa es la clave. Eso es como, ya lo dice Pablo en la primera a los Corintios, ¿no? O sea, si Cristo no resucitó, si el Mesías no resucitó, vana es nuestra fe. Eh, Aquí en toda esta charla, como en la anterior, hemos estado hablando siempre desde la perspectiva de la historia de las religiones. Y la historia de las religiones, que se engloba a su vez en las ciencias de las religiones, no entrará nunca a afirmar o a negar si resucitó o no resucitó. Se parte del principio de que la gente no resucita, pero se acepta también que la resurrección de Jesús es un relato de fe, es un relato teológico. O sea, no hay evidencia de que este hombre haya resucitado. Ahora, de lo que sí hay evidencia es de que sus discípulos creyeron que había resucitado, pero eso no implica que lo hiciera. Entonces, que lo hiciera o no es una cuestión que queda al corazón y a la mente del creyente, pero no es un terreno en el que se mete la historia, porque eso ya no pertenece al terreno de la historia, ni de la arqueología, ni de la filología, ni de ninguna de las herramientas con las que contamos siguiendo el método científico, porque es un evento sobrenatural. Entonces, se aplica el mismo criterio que con los milagros. Se puede explicar cuál es el origen de la narrativa milagrera, pero no se entra a juzgar si un milagro ocurrió o no ocurrió. Desde una perspectiva de fe, ocurrió. Desde una perspectiva confesional, pues en un principio, no, porque esas cosas no ocurren. Pero de nuevo, es una cuestión de fe. Entonces, todo investigador que respete un poco este campo no entra a juzgar eso, porque eso ya pasa al terreno de la fe y sale del terreno de la historia. Entonces, al final, lo último que las ciencias bíblicas, ¿no? Que las ciencias de las religiones pueden decir sobre Jesús, del Jesús histórico, es que murió en la cruz. En tiempos de Tiberio, que fue crucificado junto a mínimo otros dos hombres, ejecutado por los romanos, y que probablemente, porque era lo más habitual y lo más corriente, y además por otras razones, como el hecho de que Pablo no mencione nada o de que no exista una tradición atestiguada físicamente hasta el siglo IV, no le enterraron en una tumba privada, sino en una fosa común, que era la práctica habitual. Eso es lo último que la crítica puede decir en cuanto a la vida del Jesús histórico. Pero ya el evento de la resurrección, ya te digo, o sea, sí, hay hipótesis que explican cómo nace la creencia en la resurrección de Jesús, pero no podemos entrar a juzgar si ocurrió o no ocurrió, porque eso es una cuestión de fe. Ujú. No sé si tú conoces o has escuchado hablar, César, de Pepe el Hereje. Pepe el Hereje, No tengo el gusto. No, no. Yo he escuchado, tiene un canal en Instagram y en YouTube. Él era cura jesuita en Sí. su juventud. Ahora ya es una persona espero que no se ofenda, pero de la tercera edad. Am, y él comenta algo muy, muy curioso, ¿no? También en la línea que comentábamos al principio del programa de Tolstoy, dice que María Magdalena o la María o una María Magdalena es la que resucita a Jesús. Pero me explico. Ujú, Jesús muere. Jesús ujú, muere en la fosa común. ujú. Y es la mujer. La mujer la que dice, pero él vive en mí. O sea, sí, aquellos que están viendo por pantalla, ¿no? Es como que vive en mí, ¿no? Vive en nosotros. Es lo que decimos, por ejemplo, en un funeral, ¿no? Mamá ha muerto, pero recuerda que mamá sigue con nosotros. Mamá sigue con nosotros, sigue en nuestras memorias, sigue en nuestro corazón, sigue... Y de ahí a vive en nosotros, Jesús sigue vivo, sus enseñanzas siguen vivas, lo que aquello que él compartió sigue vivo con nosotros, etcétera, etcétera. De ahí entra en el túnel de los susurros chinos, ¿no? Y de sigue con nosotros, sigue vivo, está con nosotros, ta, 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 ta. 20 años después, tenemos la misma historia, pero contada de una manera diferente. ¿Ok? Una evolución en ese sentido. A mí me Ujú. gustaría, para no quitarle
la fe a Jonathan, me gustaría, si me permites, César, compartir una cosa. Yo, por ejemplo, reconozco la necesidad humana de la esperanza, porque yo tengo un palo al que me agarro de la esperanza. Y el ser humano tiene esa necesidad. Algunos van a ser la esperanza de que España gane el Mundial en el 2026 y viven para ello. Porque si España no jugaría el próximo año el Mundial en Estados Unidos, etcétera, si se tiene que levantar todos los días a trabajar, aguantar al jefe, aguantar a la suegra, aguantar no sé qué, aguantar el que pues igual, igual no hay motivo por el que vivir. Y él vive por la esperanza de que España haga un buen Mundial. Otros viven por la esperanza de tal, tal, tal. En realidad, teológicamente, si seguimos a Pablo, se necesita un cuerpo resucitado de Jesús para que haya una resurrección. Pero eso solo se necesita para alcanzar una esperanza del más allá basada en la teología de Pablo. Si hablamos de una conciencia humana, que la conciencia humana puede pasar aún más allá, porque esa es la experiencia, esa es la precaución que nos da Pablo, ¿no? Si él no ha resucitado un cuerpo, entonces nuestra esperanza es vana. Bueno, esa es la teología de Pablo. Porque en realidad, si el cuerpo está desechado aquí y se hace cenizas aquí y lo que pasa para el otro lado es la conciencia humana, Bueno, ese es el pensamiento judío en general, ¿eh? No es es el solamente. pensamiento judío, O sea, no es solamente de efectivamente. Pablo, porque en el judaísmo el cuerpo y el alma no se distinguen. O sea, sí se distinguen, pero no pueden ser realidades separadas que existan de manera independiente. O sea, este pensamiento yo puedo entenderlo como parte de un cristianismo más contemporáneo, pero tampoco cometamos el error de proyectar nuestras propias interpretaciones y reflexiones filosóficas o teológicas sobre los textos. O sea, Efectivamente. No, no, los textos son claros. claro. O sea, Pablo es judío, Jesús era judío, todos sus discípulos primeros eran judíos, o sea, todos entendían que si resucita el alma, resucita el cuerpo, sin más. Ujú. Y de hecho, por eso existe la primera tradición, es la de las apariciones. O Así sea, es. claro, el propio Pablo ya lo dice, que se le aparecía a Pedro, luego a los 12, luego a Santiago, luego a los 500 hermanos y luego finalmente a mí. Entonces, siempre el relato de las apariciones. Sí, o sea, al final la idea de María Magdalena, que lo de esposa de Jesús es un poco gratuito porque no hay tampoco ninguna evidencia que nos permita afirmar eso. Eso viene de unas interpretaciones de evangelios apócrifos mal comprendidos, de un gnosticismo mal entendido, con el tema del beso en la boca, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el caso es que sí es cierto que María Magdalena sí parece haber desempeñado un papel enormemente importante en esta experiencia pospascual, en la creencia de la resurrección de Jesús, porque si recordáis los relatos de la visita a la tumba vacía de las mujeres, que solamente aparecen en los evangelios, pero no en Pablo, por lo tanto, esto, según uno de los criterios de historicidad que se utilizan para discernir si un relato o un dicho en los evangelios tiene visos de ser histórico o teológico, uno de estos criterios de historicidad es el de dificultad. Y aquí aplica perfectamente. Pablo, que hemos dicho que es el primero que escribe, habla de una cadena de transmisión de apariciones que empieza en Pedro. Y es interesante que ningún evangelio relate una aparición a Pedro. Pero Pablo dice que la primera persona a la que Jesús resucitado se apareció fue a Pedro. Y luego habla de toda una cadena, pero son todos varones. Y finalmente se le apareció a él. En cambio, los evangelios, los cuatro, afirman que las primeras personas a las que se les apareció Jesús fueron mujeres. Ujú. Hay contradicciones entre ellos, porque Marcos dice que eran tres, Mateo dice que eran dos, Lucas dice que eran muchas y Juan dice que era una, pero la única que coincide en los cuatro es María Magdalena. Entonces Ujú. eso es cierto. Y por lo tanto esto nos da a entender que las mujeres tuvieron una experiencia pospascual que probablemente fue la primera, porque el criterio de dificultad dice es mucho más fácil explicar por qué Pablo habría omitido la aparición a las mujeres y coloca la cadena de apariciones solo a varones que explicarlo al revés. Si Jesús no hubiera aparecido, no se hubiera manifestado a las mujeres y luego a los hombres, ¿por qué los evangelistas deciden poner a las mujeres como primeras testigos de la resurrección cuando una mujer en el contexto judío del siglo I como testigo no tenía ningún valor? Claro.
Entonces ahí aplica el criterio de dificultad. Entonces, que María Magdalena fue una figura importantísima en esos primeros momentos, en esa experiencia pospascual que luego fue colectiva, seguramente, seguramente. Ahora, exactamente qué papel cumplió, qué dijo, cómo entendía ella o ellas la resurrección de Jesús y cómo está en mí, está en nosotros, está tal. Eso ya son solamente especulaciones porque de eso no tenemos información, no tenemos datos. Lo que nos dicen los evangelios es que Jesús se aparece y se aparece físicamente, porque hay cristianos que pensaban que se apareció, pero que no era físicamente porque en realidad nunca encarnó, que eran los Ujú, docetas, ¿no? Los que ujú, negaban que hubiera habido corporaleidad, ¿no? Del verbo, de la palabra, que se hubiera hecho cuerpo, después ya la teología joánica, etcétera, que bueno, eso es otro tema. Pero ¿qué es eso? Que había opiniones encontradas. Pero que ujú, María Magdalena parece haber sido una figura muy importante en esos primeros momentos. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta por eso, porque es la única que se repite en los 4 evangelios como una de las primeras testigos de Jesús resucitado. ujú. Y es lo último que has comentado, muy importante. Había otras líneas dentro del cristianismo contemporáneas que no tenían como base esa resurrección corporal de Jesús. ¿Ok? O Sí. sea, la que nos ha llegado a nosotros es la línea paulina, pero que contemporáneamente hablando estaban otras líneas, existían otras, digamos, versiones, podríamos decir, de su religiosidad o de su Sí, desarrollo del teológico. cristianismo. O sea, el cristianismo ha estado dividido desde el minuto 1, desde que nació. O sea, ya Pablo se pelea con los judaizantes, se pelea con los espirituales, se pelea con otros grupos, luego que si vienen los docetas, que si vienen los montanistas, que si vienen los arrianos. O sea, el cristianismo no ha estado unido nunca. Desde que Ujú, nació había maneras distintas de entender a Jesús, su figura y su mensaje, sin ujú. ninguna duda. Así es.